Nuestro primer disertante, y le doy nuevamente la bienvenida, es el ingeniero Miguel Caso Flores. Miguel Caso Flores es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid y por Pons Paris Tech en Francia. También es arquitecto con especialización en ordenación del territorio y urbanismo. Miguel Caso desarrolló inicialmente su carrera profesional en puestos del sector privado y desde hace 15 años trabaja con la Secretaría General de PIARC, la Asociación Mundial de la Carretera, primero como consejero técnico y actualmente como director técnico. Como director técnico de PIARC, Miguel supervisa y apoya el trabajo de los 23 comités técnicos y grupos de estudios internacionales de PIARC que reúnen a cerca de 1.200 expertos en todo el mundo. Miguel también coordina el programa de proyectos especiales de PIARC que abordan cuestiones emergentes dentro del sector de las carreteras. Define el programa técnico de los congresos y de los seminarios de la Asociación Mundial de la Carretera y es el responsable de las relaciones institucionales con los países de habla hispana y portuguesa, además de otras tareas que le encomienda PIARC. Para todo ello, Miguel se apoya en un equipo internacional de consejeros técnicos de PIARC a quienes coordina y anima constantemente. Adelante, ingeniero Miguel Caso Flores. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes hoy. Quiero agradecer a los organizadores el haberme invitado hoy a compartir unas reflexiones y en particular a la Asociación Paraguaya de Carreteras. Para darles un contexto de lo que voy a presentar hoy, pues me he permitido dos láminas que presentan al organismo en el que trabajo, PIARC, la Asociación Mundial de la Carretera. Fue fundada en 1909 como asociación sin ánimo de lucro y apolítica. Cuenta con 124 países miembros, además de miembros regionales, colectivos y personales, y Paraguay es miembro desde hace 25 años, desde 1995. La Asociación Paraguaya de Carreteras es Comité Nacional de PIARC desde 2017. Y quiero aprovechar para comentar que en el último lustro Paraguay ha sido uno de los socios más activos de PIARC dentro de Latinoamérica y desde aquí se lo agradezco. Y prácticas sobre las carreteras y el transporte por carretera. Tenemos 4 misiones claves: ser un foro internacional de primer orden para el análisis y el debate de todas las cuestiones relacionadas con las carreteras, determinar, desarrollar y difundir buenas prácticas y facilitar un mejor acceso a la información internacional, tener completamente en cuenta a los países con economías en desarrollo y en transición, y diseñar y producir y promover herramientas eficientes para la toma de decisiones. Para todo ello, la asociación moviliza la experiencia y el conocimiento de 1.200 expertos de más de 80 países en los 23 comités técnicos y grupos de estudio de PIARC. Trabajar sobre la COVID-19 y aquí quiero agradecer a Andrea Peris, que desde la Comisión de Comunicación de PIARC nos dijo que era una línea de trabajo interesante para analizar y para comunicar. Hemos hecho más de 20 seminarios en línea, han pasado muchos países. Paraguay también ha participado con 2 presentaciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Y en ese enlace que les dejo ahí tienen a su disposición todos los seminarios y todas las láminas que se han presentado. También hemos redactado 2 notas estratégicas sobre la COVID-19 y las carreteras y hemos identificado algunos informes técnicos de PIARC sobre temas relacionados. Y son las imágenes que tienen a la derecha en su pantalla. Y de nuevo pueden acceder a ellas gratuitamente a través del enlace que está a mitad de la pantalla. Por último, quiero comentarles que el próximo seminario se realizará dentro de 2 días. Están todos cordialmente invitados a participar y abordaremos cuestiones de desarrollo económico y social y aspectos financieros. Y ahí dejo el enlace para participar. Bueno, quería comentar un poco qué tipo de crisis estamos enfrentando y cómo podemos aportar desde las carreteras una solución. Como todos saben, comenzamos esta crisis como una crisis sanitaria, pero muy rápidamente se convirtió en una crisis económica. Y si no la manejamos o la resolvemos rápidamente, pues se convertirá en una crisis social.
Y si esta de nuevo no se resuelve o se maneja como debe ser, pues acabaremos con una crisis democrática. Bien, pues desde PIAR creemos que las carreteras podemos ser parte de la solución. Tenemos la humildad suficiente para entender que no seremos los actores principales, hay otros, pero sí creemos que podemos aportar de una manera significativa. Contra la crisis sanitaria, las carreteras pueden transportar personal y material sanitario de una forma biosegura. También podemos establecer cordones de desinfección y de control. Frente a la crisis económica, las carreteras pueden reactivar la economía con una inversión pública eficaz y necesaria. Y a la vez podemos mantener en servicio de forma biosegura una red de transporte de personas y mercancías que es esencial para que la economía siga funcionando. Frente a la crisis social, podemos generar empleos a través de las obras de carretera y el transporte por carretera. Y todos sabemos, ya hay análisis que lo indican, que no todas las obras generan el mismo número de empleos a partir de la misma inversión y quizá haya que priorizar las que sí generan un máximo número de empleos a partir de la misma inversión. Y por último, si llegásemos a una crisis democrática, que espero que entre todos evitemos llegar a esa situación, pues creemos que las carreteras pueden contribuir al diseño de una sociedad democrática tal y como la queremos, que sea aún más inclusiva, y dentro de inclusivo integro la inclusión económica, pero también la inclusión de género, la inclusión de personas con discapacidades y, por supuesto, ser medioambientalmente y económicamente aún más sostenibles. Bien, ¿cuál es la situación global que hemos identificado dentro de las carreteras en el mundo? Hemos identificado que la demanda de desplazamientos y el uso de las carreteras ha disminuido drásticamente como consecuencia, por un lado, de las restricciones de movilidad personal y de actividad empresarial que han impuesto los gobiernos, pero también por la inquietud del público. El transporte se ha revelado como un servicio esencial, y esto es muy importante entenderlo, para el flujo de trabajadores, bienes y suministros, lo que implica que la infraestructura y sus instalaciones y servicios clave deben mantenerse operativos. Las administraciones de carreteras se han esforzado en garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores, mediante equipamiento de protección, revisión de procedimientos operativos y la regulación del contacto directo con los usuarios, y lograr hacer efectivo el teletrabajo. También ha sido reconsiderar las relaciones entre los organismos de carreteras y sus cadenas de suministro en el sector privado y modificar las disposiciones contractuales allí donde ha sido necesario. Y si nos fijamos específicamente en las obras de carretera, que es de lo que tratamos el seminario de hoy, pues hay que reconocer que a nivel mundial se han realizado esfuerzos sustanciales y se han prestado asistencia financiera de apoyo al sector de la construcción, para preservar los puestos de trabajo y para preparar una reanudación durante la fase de recuperación. En general no se han suspendido las obras, sino que se han dado cumplimiento a las normas de seguridad y sanitarias impartidas por los gobiernos. Y aquí creo que Paraguay es un modelo ejemplar. Prácticamente no se han parado las obras, han seguido funcionando. Y en otros países sí hay algunas obras no esenciales que sí han sido aplazadas, aunque en ciertas ocasiones han sido obligados por falta de materiales o incluso de mano de obra. La principal preocupación ha sido la de garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores. El trabajo en oficina se ha trasladado en muchos países de forma eficaz al teletrabajo y también se han suavizado algunas exigencias contractuales. Y la actividad de la construcción, cabe la pena señalarlo, es uno de los primeros sectores en reiniciarse cuando los cierres de actividad han llegado a su fin. Sin embargo, es evidente que las precauciones en materias de salud y seguridad y de distancia social pues probablemente reducirán la productividad de estas obras. Según cómo lo manejemos, será una reducción leve o una reducción sustancial. Y esto nos lleva a una cuestión crucial que vamos a tratar en el día de hoy, que es ¿qué hacer con las obras? ¿Tenemos que pararlas o tenemos que continuar con ellas? Bueno, en un primer momento había dos tendencias, había una serie de voces que decían hay que continuar con las obras aprovechando que hay una disminución de tráfico, tenemos menos vehículos en la infraestructura, aprovechemos para cometer esas obras. Y otras voces que decían tenemos que parar las obras, no nos podemos permitir que haya una propagación de la pandemia entre los trabajadores. Esto fue la primera fase de esta crisis, en lo que era prácticamente puramente una crisis sanitaria, que en Europa correspondió más o menos al mes de marzo de 2020,
Entiendo que en América quizá unas semanas después y en Asia pues unas semanas, incluso unos meses antes. Pero muy rápidamente llegamos a una segunda fase en la que todos entendimos que además de una crisis sanitaria nos estamos enfrentando a una crisis económica. Los últimos 3 meses, vamos a decir. Y aquí apareció un nuevo argumento de peso que inclinó la balanza hacia mantener las obras abiertas, que fue la necesidad de desarrollar obras para apoyar la economía y generar empleos, evitando esa crisis social que antes comentaba. Bueno, en todo ese contexto hay una solución ideal, que sería la de mantener las obras abiertas y lanzar nuevas obras sin expandir la pandemia. Entiendo que esa ha sido la apuesta de Paraguay. Ha sido una apuesta muy exitosa. Durante más de 3 meses no ha habido ningún caso. Y si lo he entendido bien, en el último fin de semana se han constatado 3 casos en una obra y luego vamos a tener una intervención que nos va a explicar esto en detalle. Es esencial mantenerlas abiertas para que las carreteras sigan cumpliendo su misión económica y social, pero también para que generen nuevos empleos, evitando la crisis social. Y esto se hace, como ya sabemos, implantando medidas para proteger a los trabajadores en las obras, pero también en sus desplazamientos domicilio-trabajo. Y por ello saludo de nuevo una iniciativa paraguaya, que es la de la contratación de la obra local. Por último, también podemos tener un enfoque pedagógico, aumentando la cultura de prevención frente a la pandemia en los trabajadores y los usuarios de la carretera. Y con esto llego a las conclusiones, porque somos muchos presentadores hoy y tenemos un tiempo reducido. La primera conclusión es que vamos a superar la pandemia. No tengo ninguna duda, esta pandemia la vamos a superar a nivel mundial. Nos cabe incertidumbre en saber cuándo y cómo, pero la vamos a superar. Las carreteras pueden apoyar para solucionar la crisis sanitaria, transportando personal y suministros sanitarios de una forma segura, limitando los contactos físicos respecto a otros medios de transporte y realizando esa labor pedagógica entre los trabajadores y los usuarios de la carretera para frenar la pandemia. Las carreteras pueden apoyar para solucionar la crisis económica, realizando una inversión pública en infraestructura que es necesaria, generando empleos y construyendo una infraestructura que genere valor para la sociedad. Y por último, una reflexión. Creo que los momentos de crisis también son momentos de oportunidad para replantear estrategias. La COVID-19 va a dejar unos retos tremendos, pero también algunas oportunidades para el sector vial. Y creo que entre todos tenemos que conseguir unas carreteras aún más eficientes, aún más inclusivas y aún más sostenibles. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o comentario estaré encantado de atenderlas a través del canal.